Hola, bienvenido a un nuevo video de Pixoguías. Somos Rodrigo y Sofía y en este video vamos a revisar más de 40 ejercicios y reactivos explicados para el examen de contabilidad y auditoría gubernamental EUC-SIAC por parte de Ceneval. Ten en consideración que estos reactivos son extremadamente similares a los que podrás encontrar en nuestras guías y desde luego con la misma dificultad que el examen real. Como sabes, el examen uniforme de certificación en contabilidad y auditoría gubernamental EUC-SIAC está elaborado y es aplicado de manera conjunta por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y el Ceneval AC en su calidad de órgano evaluador independiente y es parte del proceso de certificación profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. El objetivo del EUC-SIAC es evaluar los conocimientos basados en la experiencia que son indispensables para realizar las funciones relacionadas con el ejercicio profesional de la contaduría pública en el área de contabilidad y auditoría gubernamental. El examen tiene como propósito evaluar la capacidad de los profesionales para ejercer eficientemente la contabilidad y auditoría gubernamental y es además un mecanismo de protección a la sociedad, toda vez que garantiza que solo profesionales competentes en su área ejerzan avalados por la certificación. El examen es una prueba de cobertura nacional y se aplica en 2 sesiones de 4 horas cada una en la modalidad de examen impreso y se conforma de reactivos de opción múltiple. Debes saber que este examen actualmente se conforma de 2 áreas. El área 1 del EUC-SIAC es preparación de información financiera y el área 2 del EUC-SIAC es realización de las auditorías financieras, de cumplimiento y de desempeño al ente público. Vamos a revisar el temario rápidamente. Como sabes, las áreas desglosadas por sección son las siguientes. Tenemos aquí 1, preparación de información financiera, y tenemos aquí varias subáreas. 1.1, postulados básicos y los elementos del sistema contable de un ente público. 1.2, criterios cualitativos y los elementos que integran la información contable presupuestal. Y 1.3, normas de evaluación, presentación y revelación. Por su parte tenemos aquí el 1.4, que es presentación de la información contable presupuestal. 1.5, presentación de la información contable presupuestal. 1.6, registro de los ingresos. 1.7, de los egresos. Y 1.8, emisión de reportes. Por su parte, para el área 2 tenemos la realización de las auditorías financieras de cumplimiento y de desempeño del ente público, con la subárea 2.1, elaboración de la planeación. 2.2, evaluación del riesgo. 2.3, evaluación de los controles internos mediante el marco integrado de control interno. Y 2.4, evaluación de los procesos de transacciones o eventos clave y aseveraciones de la información contable presupuestal. Tenemos por su parte 2.5, elaboración de los programas de trabajo. 2.6, aplicación de procedimientos. 2.7, supervisión del desarrollo de auditorías. Y 2.8, evaluación de procedimientos de conclusión. Finalmente, 2.9, emisión del informe o dictamen y la carta de observaciones y sugerencias. Y 2.10, documentación de una presunta responsabilidad. Ten en consideración que desde 2024 los muestrarios son los videos que estamos presentando, ya que muestran en forma representativa cómo son los materiales y las guías que manejamos en Pixoguías. Ten en consideración que nuestras guías están actualizadas. Por ejemplo, aunque para fines de este video, porque es imposible hacer un video por cada una de las más de 300 guías que manejamos, aquí indicamos un 2025, pero no te preocupes, esto significa que simplemente esto lo pusimos porque lo hicimos en el año 2025, pero la guía estará actualizada para el momento en el que estés viendo este video. Muy bien, continuando con la explicación, ten en consideración que la guía de texto ya contiene los temas explicados detalladamente y más o menos de esta forma puedes ver. Los temas ya se encuentran desarrollados y basados en las leyes y las referencias bibliográficas oficiales propuestas por Ceneval. Esta es una muestra de más o menos cómo se ve la guía de texto y los ejemplos de reactivos que vamos a revisar son de cuestionamiento directo, completamiento y elección de elementos, tal como en el examen se te van a preguntar. Entonces, en este video revisaremos más de 30 reactivos, más o menos 42 porque son 2 áreas. Entonces, como ya comentamos, desde 2016 nuestras guías son exclusivamente digitales y no físicas y no se envían por paquetería. Están en formato PDF y pueden ser visualizadas en tabletas, computadoras de escritorio, laptops y diferentes tipos de escritorio de teléfonos tipo smartphone, incluso computadoras un poquito más grandes, pero no se pueden ver en Kindle, pero pueden imprimirse. Por su lado manejamos diferentes versiones, por ejemplo la versión básica, que contiene los temas desarrollados, pero solamente 200 reactivos y 100% explicados. Todos los reactivos están 100% explicados paso a paso. La versión deluxe contiene 500 reactivos, la absoluta 1000, la suprema 1500 y la auditor 2000 reactivos.
y por su parte la versión Fiscalis tiene 3000 reactivos y los precios y características adicionales los puedes encontrar directamente en nuestra tienda en línea al ponerle pausa al video y revisar los enlaces que te van a redirigir directamente a la tienda en línea. Entonces recuerda, para fines de este video indicamos un determinado año en la portada, porque no podemos hacer todos los años un video de cada guía, así que la guía ya estará actualizada para el año en el que veas este video. Puedes ponerte en contacto en cualquiera de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp principalmente porque ahí te damos mayor información, Messenger de Facebook, X, YouTube, Gmail y TikTok incluso. Muy bien, pues entonces vamos a revisar los reactivos del área 1 y del área 2 respectivamente. A continuación vas a ver un pequeño video que te va a indicar por qué deberías confiar en PixoGuías y a continuación revisaremos los más de 40 reactivos explicados. Bienvenido a PixoGuías. En PixoGuías entendemos que muchas personas tienen reservas al comprar en línea, especialmente cuando se trata de productos educativos y digitales. Por eso, para tu tranquilidad, ponemos a tu disposición más de 800 opiniones verificadas en nuestra fanpage de Facebook, así como comentarios de usuarios reales en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web oficial. También puedes ver en pantalla todos nuestros canales de contacto oficiales, incluido nuestro número de WhatsApp para atención directa y personalizada. Todos los días hacemos nuestro mejor esfuerzo, y esto se refleja en la cantidad de seguidores activos crecientes que mantenemos en nuestro canal de YouTube, lo cual puede transmitirte mayor confianza. Contamos con una sede administrativa en Torre Polanco, Ciudad de México, donde se gestionan los asuntos legales, operativos y de marca. No brindamos atención presencial, pero sí garantizamos respuesta ágil y personalizada a través de nuestros medios oficiales. Además, estamos registrados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI, lo cual respalda legalmente la marca PixoGuías y nuestro compromiso con la educación. Como en cualquier proyecto con miles de usuarios, es natural que exista un pequeño porcentaje de usuarios con experiencias distintas, pero la enorme mayoría de quienes nos contactan están satisfechos con la calidad, claridad y utilidad de nuestros materiales. También contamos con un equipo real, visible y profesional detrás de este proyecto. Puedes conocer más sobre nosotros en nuestros contenidos, donde compartimos imágenes y muestras de las más de 2000 opiniones positivas acumuladas en distintas plataformas durante más de una década. Lo más importante es que te sientas seguro y en confianza. Te invitamos a escribirnos con total libertad. Valoramos el respeto mutuo y siempre procuramos responder con atención, empatía y honestidad. ¿Cuáles son los precios y cómo recibir una guía? Los precios de las diferentes guías podrás visualizarlos en la descripción de este video. Allí podrás encontrar el enlace a la tienda en línea de la guía de tu interés. Además de los precios, encontrarás las características y diferencias entre cada una de ellas, formas de pago y tiempo de envío, el cual es generalmente inmediato tu correo electrónico siempre y cuando nos envíes tu comprobante vía WhatsApp o fanpage de Facebook. Puedes hacer tu pago en nuestra tienda en línea a través de tarjeta de débito, tarjeta de crédito o PayPal las 24 horas. No es necesario crear una cuenta. O si lo prefieres, puedes hacer tu pago a través de depósito bancario de 8 de la mañana a 4 o 5 de la tarde dependiendo del banco, pago en Practicajas las 24 horas del día o depósito en tienda de conveniencia, Oxxo o 7-Eleven de 8 de la mañana a 8 de la noche. Si lo prefieres, puedes realizar transferencia interbancaria a cualquier hora. PixoGuías está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, sin importar si es un día festivo o es madrugada. Revisemos ahora reactivos del área 1, preparación de información financiera con el formato de cuestionamiento directo. Recuerda que en la parte superior de cada uno de nuestros reactivos se indica la subárea y el tema al que hace referencia el reactivo en cuestión. Posteriormente se indica el cuerpo del reactivo, las opciones de respuesta, la respuesta correcta y por qué sí es correcta la que se indica y son incorrectas las otras. Además, eso está sustentado en las referencias bibliográficas oficiales propuestas por Ceneval. Recuerda que en los reactivos, en la parte superior izquierda, se indica la subárea y el tema al que hace referencia el reactivo en cuestión. En este caso, el reactivo es de la subárea 1.5 y del tema 1.5.2. Posteriormente se indica el cuerpo del reactivo, las opciones de respuesta, la referencia bibliográfica que sustenta el cuerpo del reactivo y la explicación, y posteriormente las 4 opciones de respuesta indicándose si es correcta o incorrecta cada una de las opciones. Y bien, en este caso, este reactivo es de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
en su última actualización de 2024 y esos son los artículos que se tratan. Muy bien, pues vamos a leerlo. Este reactivo es de la subárea 1.5, presentación de la información contable presupuestal, con el tema 1.5.2, obligaciones relacionadas con la publicación de información financiera para efectos del cumplimiento del título quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental vigente. Y dice así: en el segundo trimestre del ejercicio fiscal, una entidad federativa recibió 134.600.000 pesos por concepto del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, FASA. De ese monto, solo se devengaron 91.440.000 antes del cierre del trimestre. Se ejercieron 84.250.000 con documentación comprobatoria validada y el resto permaneció en cuentas bancarias específicas sin contrato ni asignación aprobada. En el informe trimestral se reportó como ejercido el total del recurso transferido, bajo el argumento de que había intención de gasto sustentada en el Plan Estatal de Salud. La Auditoría Superior de la Federación detectó además que no se reportó en el sitio oficial ningún formato que identificara reintegros de recursos no devengados, ni se integraron los resultados de evaluaciones del fondo. Conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, ¿cuál es el tratamiento obligatorio respecto a los 43.160.000 que no fueron devengados? A. Deben considerarse ejercidos con base en el principio de compromiso programático establecido en el Plan Estatal Sectorial sin necesidad de reintegro. B. Deben clasificarse como pasivo contingente en tanto no exista acto formal de cancelación ni proyecto vinculado. C. Deben presentarse como recursos por devengar y reportarse como reintegro o reintegro en los formatos aprobados por el Consejo si no se justifica su aplicación. O D. Pueden mantenerse en bancos sin afectación presupuestaria si existe evidencia de su inclusión en proyectos multianuales autorizados por el Congreso local. Bien, en este caso la respuesta correcta es la C, porque el artículo 81 obliga a reportar en los formatos aprobados por el Consejo los recursos no devengados y su reintegro. Entonces los 43.160.000 pesos sin sustento deben reportarse como remanente no ejercido y justificado ante la Auditoría Superior de la Federación y el ente coordinador de fondos. Bueno, en el caso de las respuestas A, B y D no son correctas. En el caso de la A es incorrecta porque la Ley General de Contabilidad Gubernamental no reconoce la intención de gasto como criterio para registro del ejercicio. Solo el devengado con sustento documental puede reportarse como ejercido. Lo demás debe tratarse conforme al artículo 81 como recurso no devengado sujeto a reintegro o reintegro. En el caso de la B es incorrecta porque los recursos no devengados no se clasifican como pasivo contingente, sino como parte del remanente no ejercido. Deben tratarse conforme al procedimiento de reintegro en informes trimestrales. Y en este caso, la D también es incorrecta porque la permanencia en cuentas bancarias sin devengo no exime su reintegro, salvo que exista registro formal como proyecto multianual en la ley ya indicada y en esta también, lo cual no fue evidenciado. Pasamos al siguiente reactivo, que es de presentación de la información contable presupuestal y del tema presentación del estado de situación financiera de conformidad con la normativa vigente. Dice así: durante la revisión de la cuenta pública de un ente público municipal, el auditor detecta que el estado de situación financiera presenta un incremento significativo en el rubro de activos circulantes sin que exista evidencia de ingreso o aumento en la recaudación. Se advierte además que los pasivos a corto plazo se mantienen constantes, pero la variación del patrimonio contable es positiva. Al consultar al contador responsable, este afirma que se realizó una reevaluación patrimonial sobre bienes inventariados. ¿Cuál es el principal incumplimiento en la presentación del estado de situación financiera conforme a las normas del CONAC? A. Se omitió revelar en notas la justificación de la reevaluación y su efecto sobre el patrimonio. B. Se registró la reevaluación como ingreso presupuestal y no como incremento patrimonial. O C. Se presentó una variación patrimonial sin respaldo de conciliación con el flujo de efectivo. En este caso vemos que la respuesta correcta es la A, porque la norma de revelación gubernamental emitida por el CONAC exige que cualquier ajuste significativo que afecte el patrimonio, como una reevaluación de activos, sea acompañado de notas explicativas que detallen el método y su impacto. Omitirlo vulnera el principio de transparencia y rendición de cuentas. En el caso de B y C son incorrectas respectivamente. B es incorrecta porque la reevaluación no se registra como ingreso presupuestal, por lo que este argumento sería incorrecto solo si se hubiera hecho un registro indebido, lo cual nos indica en el caso.
Y la C es incorrecta porque la conciliación entre el estado de situación financiera y el flujo de efectivo no es el mecanismo adecuado para justificar variaciones patrimoniales por revaluaciones, ya que estas no generan movimientos de efectivo. Muy bien, aquí tenemos otro reactivo que es de normas de evaluación, presentación y revelación, y el tema es de aplicación de las normas de evaluación, presentación y revelación de la información contable de los activos y del presupuesto de conformidad con la normativa vigente. Bien, un ente público estatal reporta en su estado de situación financiera una flota de vehículos asignada a diferentes programas institucionales. Durante el ejercicio fiscal, se identificó que algunos vehículos fueron donados por una dependencia federal sin valor contable registrado, mientras que otros fueron adquiridos con recursos propios, pero no se ha reconocido su depreciación acumulada. Adicionalmente, la dependencia presenta ajustes por avalúo catastral de un terreno sin sustento técnico actualizado. Con base en las normas de evaluación y revelación de activos, ¿cuál es la deficiencia más crítica en el reconocimiento contable? A. La omisión de la actualización del valor del terreno conforme a una unidad valuadora registrada. B. El registro de los vehículos donados sin reflejar su valor razonable conforme a las reglas del CONAC. O C. La falta de depreciación acumulada registrada en los vehículos adquiridos por el ente. La respuesta correcta es la B, porque las donaciones de bienes deben reconocerse al valor razonable en el momento en que se reciben. Esto conforme a la norma de evaluación gubernamental NC-GSG 004 emitida por el CONAC. No hacerlo implica una subestimación del activo y afecta a la presentación fiel del patrimonio del ente. Por su lado, A y C son incorrectas. A, porque aunque la omisión del avalúo actualizado afecta la razonabilidad del valor del terreno, no representa un incumplimiento inmediato si no ha vencido el periodo de actualización establecido por la normatividad. Y en este caso la C es incorrecta porque la omisión del cálculo de depreciación afecta la evaluación del activo, pero puede ser corregida mediante una reclasificación o ajuste contable sin necesidad de modificar el valor inicial, a diferencia del caso de las donaciones, que requiere reconocimiento inmediato de valor. Este reactivo es de la subárea 1.6, registro de los ingresos. El tema es 1.6.2, determinación del momento en que se encuentra el presupuesto del ingreso, estimado, modificado, devengado o recaudado. Durante la auditoría al sistema contable de un organismo público descentralizado, se identificó que el ente registró como ingreso devengado un monto correspondiente a una contribución estatal que aún no había sido aprobada por la legislatura local ni publicada en el periódico oficial. El titular del área financiera argumentó que existía un convenio previo con el Poder Ejecutivo Estatal que daba sustento a ese registro. Con base en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, ¿cuál es el momento contable correcto para registrar jurídicamente el ingreso? A. Al momento de la aprobación legislativa y publicación del instrumento jurídico correspondiente. B. Al momento de la celebración del convenio entre los entes involucrados. O C. Al momento en que el recurso es transferido y depositado en la cuenta bancaria del organismo. La respuesta correcta es la A, porque conforme al artículo 34 de la ley citada, el ingreso se registra cuando existe jurídicamente el derecho de cobro, lo cual se formaliza con la aprobación legal y publicación oficial. Sin estos elementos no se configura aún el ingreso devengado. Por su parte, B y C son incorrectas porque un convenio intergubernamental no sustituye el marco jurídico formal que otorga derecho de cobro, ya que éste debe derivarse de disposiciones legales publicadas y aprobadas por la autoridad competente. Y la C es incorrecta porque este es el momento en el que se reconoce el ingreso recaudado y no el devengado. El devengado ocurre antes del cobro, pero solo hay una base legal firme para exigir el pago. En este caso, el reactivo es de registro de los ingresos con el tema determinación del momento en que se encuentra el presunto del ingreso, estimado, modificado, devengado o recaudado. Durante la revisión del sistema contable de un organismo descentralizado de carácter estatal, se identificó un asiento en el que se registró como ingreso devengado un monto por 38.450.000 pesos, correspondiente a un aporte no regularizable derivado de un convenio de colaboración intergubernamental, suscrito con el Ejecutivo Estatal. El convenio, fechado en el segundo trimestre del ejercicio fiscal, establece el compromiso de transferir recursos en 2 exhibiciones, pero no cuenta con respaldo de publicación en el periódico oficial del Estado ni con decreto legislativo de autorización presupuestaria. El área financiera argumentó que la firma del convenio por sí misma constituye un acto jurídico válido y, en consecuencia, suficiente para el registro del derecho de cobro. Agregó
que el reconocimiento del ingreso como devengado era indispensable para presentar estados financieros congruentes con las estimaciones operativas de gasto previamente comprometido por terceros. Entonces, en este caso, pues justamente lo que tenemos que saber es qué opción elegir. Ponemos que la A es que el ingreso debió registrarse como estimado en el momento de la firma del convenio y su registro como devengado únicamente será procedente una vez cumplida la formalidad legal del decreto presupuestario y publicación oficial. La B es que el ingreso puede registrarse como devengado al momento de la firma del convenio siempre que exista constancia documental del compromiso adquirido sin requerir aprobación legislativa ni publicación. Y la C es que el ingreso debe considerarse como recaudado desde el momento en que se asienta o se asiente contablemente, dado que el convenio constituye un derecho de cobro en firme según el principio de sustancia económica sobre la forma. Vemos que la respuesta correcta es la A, porque conforme al artículo 34 de la Ley de Contabilidad Gubernamental, el ingreso se registra como devengado únicamente cuando exista jurídicamente el derecho de cobro, es decir, cuando esté formalmente respaldado por instrumento legal aprobado y publicado. En ausencia de publicación o decreto legislativo, el convenio solo puede considerarse como estimación inicial, pero no constituye devengo. Mientras que la B y la C son incorrectas. El siguiente reactivo es de la subárea 1.7, registro de los egresos, con el tema 1.7.2, determinación del momento en que se encuentra el presupuesto del egreso, aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido o pagado. Durante la integración de la cuenta pública estatal, la Secretaría de Finanzas detectó que una entidad pública descentralizada registró como egreso ejercido un conjunto de gastos vinculados al proyecto de sustitución de luminarias públicas, por un total de 74.720.000 pesos. Del análisis contable se concluyó lo siguiente. El contrato de adquisición fue normalizado el 15 de noviembre del ejercicio fiscal correspondiente con la cláusula de anticipo del 40%. El anticipo fue transferido el 28 de diciembre, junto con el oficio de afectación presupuestaria y que esto es el compromiso del gasto. El proveedor no emitió factura ni entregó luminarias antes del 31 de diciembre. En el sistema contable automatizado, el total del contrato fue registrado como devengado y ejercido, bajo el argumento de que el recurso ya estaba comprometido y parcialmente transferido. En las notas a los estados financieros no se explicó el criterio de devengo utilizado ni la razón por la cual se reconoció el total del contrato como egreso ejercido. Con base en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los principios de devengo y ejercicio presupuestario, ¿cuál es el principal incumplimiento técnico cometido por la entidad? A. Se registró como ejercido un monto que aún no devengaba contablemente, pues no existió entrega del bien ni emisión de comprobantes fiscales. B. El registro como comprometido es inválido si no se cuenta con la entrega física del bien y evidencia de pago parcial. O C. El devengo está justificado con el contrato firmado, por lo que el error fue no haberlo reclasificado como pasivo al cierre del ejercicio. En este caso, la respuesta correcta es la A, porque según los artículos 34, 38 y 42 de la ley indicada, el egreso solo puede considerarse devengado cuando existe recepción del bien o servicio y comprobante documental que lo respalde. El hecho de haber firmado un contrato y emitido un anticipo constituye un compromiso presupuestario, pero no autoriza su registro como egreso ejercido. Además, sin entrega ni factura, no hay devengo ni ejercicio. En el caso de la B y la C son incorrectas porque el registro como comprometido es válido desde el momento en que se emite un acto administrativo formal o, en este caso, el oficio de afectación, sin necesidad de entrega ni pago inmediato, según lo establece el artículo 38, fracción primera. Y porque el devengo no se configura únicamente con el contrato, sino con la entrega del bien y la existencia de documentación que justifique la transacción. Además, el error no radica en la falta de reclasificación como pasivo, sino en haber adelantado el registro como egreso ejercido sin cumplir los requisitos normativos. Este reactivo es de la subárea 1.4, presentación de la información contable presupuestal, con el tema 1.4.1, aplicación de las normas de presentación y revelación de la información contable presupuestal. Una entidad pública del sector salud presenta su cuenta pública anual con estados financieros auditados. En el estado de situación financiera se reconoce una provisión por litigios laborales en curso por un monto estimado de 13.800.000 pesos, derivada de la acumulación de juicios activos en tribunales laborales federales. No obstante, en las notas a los estados financieros no se explicita si dicha provisión fue constituida con base en evaluaciones legales formales o en criterios administrativos internos. No se especifica si la contingencia tiene una probabilidad razonable de pérdida ni si se encuentra reconocida conforme a normativa aplicable.
No se distingue entre provisiones registradas contablemente y pasivos contingentes no cuantificables y no se incluye declaración expresa sobre el cumplimiento de las normas contables emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Con base en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, ¿cuál es el incumplimiento técnico más crítico de la presentación de esta provisión? A. La falta de presentación del pasivo en el estado analítico de la deuda, como lo establece la ley para obligaciones de largo plazo. B. La omisión de notas que revelen los criterios técnicos y legales para su reconocimiento, afectando la confiabilidad y objetividad del estado financiero. O C. El reconocimiento de una provisión por contingencia laboral sin autorización previa del órgano legislativo correspondiente. Bien, en este caso la respuesta correcta es la B, porque el artículo 49 de dicha ley establece que las notas deben contener información relevante, suficiente, objetiva y verificable, incluyendo el fundamento legal técnico y metodológico para el reconocimiento de provisiones. Su omisión impide valorar si la provisión está razonablemente justificada y si cumple con criterios de prudencia y oportunidad. En este caso, la A y la C son incorrectas porque las provisiones por contingencias laborales no son deuda pública, por lo que no corresponde incluirlas en el estado analítico de deuda, de acuerdo con el artículo 46 de dicha ley. Su presentación va en el estado de situación financiera y su revelación debe estar en las notas de los estados financieros. En el caso de la C también es incorrecta porque las provisiones no requieren autorización legislativa, ya que no son erogaciones efectivas ni compromisos jurídicos inmediatos, sino reconocimientos contables de obligaciones probables, conforme al principio de devengo y a las mejores prácticas contables. Este reactivo es de el área o la subárea 1.5, presentación de la información contable presupuestal. Durante una auditoría conjunta realizada por la entidad de fiscalización superior de un estado y la Contraloría Interna de la Secretaría de Finanzas, se detectó que un organismo público descentralizado utilizó su sistema contable automatizado para registrar, en una sola operación, una transferencia interinstitucional por subsidios. No obstante, se encontró que dicha transacción fue registrada simultáneamente como egreso devengado, pagado y como ingreso devengado y recaudado. No se generaron pólizas diferenciadas entre los momentos contables presupuestarios y patrimoniales. No hubo evidencia de documentación justificativa original para soportar el registro automático. La operación fue incluida en los estados financieros trimestrales publicados en el sitio oficial de la entidad, sin conciliación con los clasificadores presupuestarios ni referencia a los catálogos de bienes ni lista de cuentas. De acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, ¿cuál es el principal incumplimiento normativo en el registro y presentación de esta operación? A. La falta de conciliación entre clasificadores presupuestarios, catálogos de bienes y listas de cuentas aprobadas impide su publicación trimestral, por lo que debió excluirse del informe financiero. B. El registro automatizado y simultáneo de múltiples momentos presupuestarios en una sola operación sin evidencia documental contradice el principio de unicidad del registro y la obligación de soporte original. O C. La presentación de la información en el sitio oficial sin previa validación del órgano de control interno constituye una violación del artículo 51 de la ley en materia de difusión pública. En este caso te dejamos que respondas el reactivo con base a tus conocimientos. Pasamos al siguiente reactivo y vamos a ver qué es de la subárea 1.5 también. Nos indica que durante una auditoría conjunta realizada por la entidad de fiscalización superior de un estado y la Contraloría Interna de la Secretaría de Finanzas, se detectó que un organismo público descentralizado utilizó su sistema contable automatizado para registrar en una sola operación una transferencia interinstitucional por subsidios por un monto superior a 25 millones, en este caso 25 millones de pesos, que es un reactivo muy parecido al que vimos previamente. El registro incluyó simultáneamente los siguientes momentos contables: como egreso, devengado y pagado, y como ingreso, devengado y recaudado. Además, se encontró que no se generaron pólizas diferenciadas entre los momentos presupuestarios y patrimoniales, no existía evidencia de la documentación original, comprobante fiscal, oficio de transferencia o acta de entrega-recepción, y la operación fue publicada en el estado analítico de ingresos y egresos del trimestre respectivo, sin conciliación con los clasificadores presupuestarios ni referencia a los catálogos de bienes. La entidad argumentó que el sistema ya lo hace todo automáticamente y que por eso no se requiere documentación adjunta. Con base a la ley, ¿cuál es el incumplimiento normativo más grave en esta operación? Haber registrado simultáneamente todos los momentos contables y pólizas por separado ni respaldo documental, violando el principio de unicidad y trazabilidad del registro. B. Haber publicado la operación en el estado analítico sin autorización previa del Consejo Técnico, del ente público ni del órgano interno de control. C. Haber omitido la conciliación entre los clasificadores y catálogos de cuentas,
lo cual impide validar el monto registrado ante la Auditoría Superior de la Federación, o D. Haber registrado una transferencia interinstitucional como ingreso devengado sin haberla recibido físicamente, lo cual afecta a la presentación del estado de flujos de efectivo. En este caso, la respuesta correcta es la A, porque de acuerdo con los artículos 40, 41, 42 y 43 de la ley, los registros contables deben realizarse automáticamente y por única vez en cada momento contable, devengado, pagado, recaudado, etc., y con respaldo documental original. El sistema automatizado no exime del cumplimiento de la normativa ni de la obligación de generar pólizas diferenciadas para trazabilidad. Muy bien, te dejamos este reactivo ya que es un poquito extenso, pero es muy parecido a los reactivos que hemos visto antes. Puedes ponerle pausa al video, revisar justamente aquí que es un reactivo que habla del ramo 33, nos habla de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, están sus opciones de respuesta y pues nos habla justamente aquí de cuál es la respuesta correcta. Continuamos y dice así: este reactivo es de postulados básicos y los elementos del sistema contable de un ente público. Dice así: una entidad autónoma federal con presupuesto de 4.350.000.000 para el ejercicio fiscal en curso enfrenta una disminución de ingresos programados por 267 millones debido a menores transferencias federales. En respuesta, el titular de su unidad de administración autorizó un ajuste a la baja en 3 programas institucionales sin notificar a la Secretaría de Hacienda. Además, el ajuste fue aprobado por el propio órgano colegiado interno. Se omitió la publicación del ajuste presupuestario en el Diario Oficial de la Federación, no se solicitó autorización para reconfigurar el calendario del presupuesto y la dependencia justificó la medida como ejercicio de su autonomía presupuestaria. Conforme a la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ¿cuál fue la omisión técnica más grave en esta situación? A. Omitir la validación de los criterios generales de política económica como parte o por parte del Congreso de la Unión. B. Realizar adecuaciones al presupuesto sin previa autorización de la Secretaría, lo cual viola el principio de disciplina financiera. C. Omitir el cumplimiento del artículo 5 al no documentar el ajuste como parte del sistema de evaluación del desempeño. O D. No realizar la publicación del ajuste presupuestario en el diario oficial, contraviniendo las reglas de transparencia. La respuesta correcta es la D, porque de acuerdo con el artículo 3º, tercer párrafo, las disposiciones generales o presupuestarias de los entes deben publicarse en el Diario Oficial de la Federación y omitirlo contraviene el principio de transparencia y rendición de cuentas previsto en el artículo 1º. En este caso, la validación por parte del Congreso no es necesaria en ajustes internos de entes autónomos. Y justamente esta ley de presupuesto establece que tienen atribuciones propias para ajustar su presupuesto conforme a la disminución de ingresos. También la B es incorrecta porque según el artículo 5º, fracción primera, inciso C, los entes autónomos pueden autorizar adecuaciones sin requerir autorización de la Secretaría de Hacienda siempre que observen lo establecido en la ley. Y la C es incorrecta porque aunque los ajustes deben estar alineados a metas e indicadores, la omisión principal no es la evaluación del desempeño, sino el cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia establecidos en el artículo 3. El siguiente reactivo es de la subárea 1.2, presentación de estados financieros y de la cuenta pública. Un auditor independiente realiza una revisión de desempeño sobre un fondo federal de aportaciones ministrado a una entidad federativa. Al analizar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y evaluación, encuentra lo siguiente. El programa anual de evaluaciones fue publicado el 27 de abril. Se actualizó el indicador clave de desempeño el 1 de marzo, el informe de resultados de evaluación fue difundido 50 días después de su conclusión, no se reportó a la Cámara de Diputados ninguna adecuación de indicadores, y conforme a lo dispuesto en los artículos 79 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, ¿cuál es la principal infracción normativa detectada? A. Publicar el programa anual de evaluaciones posterior al 31 de marzo. B. Actualizar indicadores antes del último día hábil de marzo. C. No haber informado adecuaciones ante el Congreso de la Unión en abril. O D. Difundir los resultados de evaluación fuera del plazo de 30 días posteriores a su conclusión. En este caso, la respuesta correcta es la D, porque el artículo 79 exige que los resultados de las evaluaciones se publiquen a más tardar 30 días después de su conclusión. Difundirlos 50 días después constituye una violación directa al plazo legal. En este caso, el artículo 79 establece que el programa anual de evaluaciones debe publicarse a más tardar el último día hábil de abril y no marzo. En este caso, la B y la C también son incorrectas, porque el artículo 80 exige la revisión y actualización de indicadores a más tardar el último día hábil de marzo, por lo tanto el 1 de marzo está dentro del plazo permitido, y la omisión del informe ante el Congreso puede ser una falta,
pero no se establece su obligatoriedad para todos los entes en cada año, especialmente si no hubo adecuaciones. Bien, terminamos con este reactivo sobre el área 1 y con el formato de cuestionamiento directo para pasar a los reactivos de completamiento. Durante una auditoría de cumplimiento al ejercicio 2024, un ente público estatal presenta la siguiente evidencia sobre su manejo del gasto federalizado. Publicó su programa anual de evaluaciones el 29 de abril de 2024, difundió los resultados de una evaluación del Fondo de Infraestructura Social el 27 de junio, habiendo concluido el proceso evaluativo el 17 de mayo, realizó ajustes metodológicos a los indicadores de desempeño el 2 de abril de 2024 y entregó el informe conjunto con la Secretaría de Hacienda sobre adecuaciones el 30 de abril. Conforme a los artículos 79 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A. El ajuste metodológico realizado el 2 de abril excedió el plazo legal para actualización de indicadores. B. La publicación del programa anual fue extemporánea, pues debió emitirse antes del 31 de marzo. C. La difusión de resultados de evaluación excedió el plazo de 30 días posteriores a la conclusión. O D. El informe conjunto con la Secretaría de Hacienda fue presentado fuera del plazo establecido. La respuesta correcta es la C, porque del 17 de mayo al 27 de junio transcurren 41 días, lo cual excede el plazo de 30 días posteriores a la conclusión de la evaluación según el artículo 79. En este caso, el artículo 80 permite revisar y actualizar indicadores hasta el último día hábil de marzo, y sin embargo el ajuste fue el 2 de abril, lo cual no es inválido si se incluye en el informe entregado el 30 de abril, cumpliendo con la última parte del artículo. Y en este caso el artículo 79 establece como plazo el último día hábil de abril, por lo que el 29 se considera cumplimiento a tiempo, y en el caso de la D es incorrecta porque el informe fue entregado el 30 de abril, fecha que coincide con el plazo señalado en el artículo 80. Revisamos ahora reactivos del área 1, preparación de información financiera, con el formato de completamiento. Muy bien, este reactivo es de la subárea 1.2, presentación de estados financieros y de la cuenta pública, con el tema 1.2.3, información financiera relativa a la evaluación y rendición de cuentas. De acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán publicar en sus páginas de internet a más tardar su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño. Además, los resultados de las evaluaciones deben ser difundidos dentro de los posteriores a su conclusión. A. Último día hábil de abril, 15 días naturales. B. 31 de marzo, 30 días hábiles. C. Último día hábil de abril, 30 días naturales. O D. Último día hábil de marzo, 20 días naturales. En este caso, la respuesta correcta es la C, porque el artículo 79 establece que el programa anual de evaluaciones debe publicarse a más tardar el último día hábil de abril y que los resultados deben difundirse dentro de los 30 días posteriores a su conclusión. Esto, pues bueno, de acuerdo a lo que vemos acá. Y bueno, pues aquí, aunque el plazo del último día hábil en abril es correcto, el lapso de la publicación de resultados no es de 15 días, sino de 30 naturales, según lo establece el artículo 79. Y bueno, pues el 31 de marzo no es la fecha límite para la publicación del programa de evaluaciones, sino el último día hábil en abril. Además, los días considerados deben ser naturales y no hábiles. Y finalmente, la D es incorrecta porque aunque el término último día hábil aparece, la fecha no corresponde con el plazo legal para la publicación del programa, ni son 20 días los que se otorgan para difundir los resultados. Este reactivo es de la subárea 1.2, presentación de estados financieros de la cuenta pública. Durante una auditoría en abril de 2025, un ente fiscalizador estatal detecta que una entidad federativa no actualizó los indicadores de desempeño de los fondos de aportaciones federales, ni los incorporó en su cuenta pública ni en sus informes trimestrales. Además, se observa que dicha entidad presentó los datos del ejercicio del gasto federalizado en un formato distinto al aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Con base en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, ¿qué disposiciones fueron incumplidas por esta entidad? A. Omitir la publicación del programa anual de evaluaciones y no remitir los indicadores al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. B. No actualizar los indicadores de desempeño a más tardar el último día hábil de marzo, ni presentar la información en los formatos establecidos por el Consejo. C. No reportar el avance del presupuesto basado en resultados, ni realizar auditorías con enfoque de desempeño. O D. Omitir la evaluación del gasto federalizado y no presentar los estados financieros trimestrales ante el Congreso local. La respuesta correcta es la B.
porque el artículo 80 establece que los indicadores de desempeño deben actualizarse a más tardar el último día hábil de marzo, y el 81 dispone que la información del gasto federalizado debe presentarse conforme a los formatos aprobados por el Consejo. Ambos elementos fueron omitidos por la entidad. Bien, este reactivo es de la subárea Formulación de la Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos. Un consultor técnico del Congreso realiza un análisis comparado del contenido de los proyectos de ley de ingresos y del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2025. Durante la revisión, identifica una omisión en el apartado correspondiente a las estimaciones de ingresos por financiamiento, específicamente en la falta del desglose del impacto del techo de endeudamiento interno y externo, así como la ausencia de proyecciones a 3 años en los requerimientos de amortización. Conforme a la ley indicada, ¿cuál sería una consecuencia normativa directa de esta omisión? A. El Congreso deberá devolver el proyecto al Ejecutivo para subsanación inmediata antes del 15 de noviembre. B. Se incumple el artículo 40, fracción tercera, incisos C y G, lo que vulnera los criterios de transparencia y programación plurianual del financiamiento público. C. La omisión afecta la validez del proyecto mientras esté suscrito por la Secretaría de Hacienda y el Ejecutivo Federal. Y D. Solo se requiere incluir las estimaciones de deuda del Gobierno Federal y los detalles por fuente interna o externa son potestativos conforme al artículo 41. La respuesta correcta es la B, porque el artículo 40, fracción tercera, inciso C, exige incluir el impacto del techo de endeudamiento diferenciado por fuente interna y externa, y el inciso G requiere las proyecciones de amortizaciones y disposiciones a 3 años. Su omisión contraviene principios de transparencia, planeación y responsabilidad hacendaria. Durante una revisión técnica sobre el cumplimiento normativo en el uso de recursos del Fondo Mexicano del Petróleo, una auditoría detecta que para el ejercicio fiscal actual se aprobaron ingresos petroleros por 1.1 billones de pesos en la Ley de Ingresos. Con base en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ¿cuál debería ser el monto máximo a transferirse al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las entidades federativas y en qué artículo se establece? A. 7.040.000, artículo 87, fracción segunda. B. 7.400.000, artículo 91. C. 7.040.000, artículo 91. O D. 70.400.000 pesos, artículo 87, fracción segunda. Bien, la respuesta correcta es la D, justamente porque este artículo, fracción segunda de la ley, establece que el monto a transferirse al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las entidades federativas es el resultado de multiplicar los ingresos petroleros aprobados por 0.0064. Por lo tanto, tenemos esta cifra por 0.0064 y nos da 70.400.000. Durante la revisión del proyecto de presupuesto de egresos 2025, una unidad de evaluación del gasto detectó que se omitió señalar el destino geográfico específico de diversos proyectos de inversión en infraestructura educativa que serían ejecutados por un organismo de control presupuestario indirecto. Al mismo tiempo, se descubrió que en la propuesta de transferencias derivadas del Fondo Mexicano del Petróleo se incluyó un cálculo global de recursos por esta cantidad de ingresos petroleros, aprobados pero sin desglose normativo por destino ni indicación de montos específicos asignados a fondos de estabilización, investigación en hidrocarburos, municipios fronterizos o costos de fiscalización. Los funcionarios responsables argumentaron que al tratarse de estimaciones agregadas de ingresos, no se requería especificar montos individuales ni detallar la regionalización de programas sociales o de infraestructura financiados con dichos fondos. Con base en la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ¿cuál es el incumplimiento normativo más grave identificado en esta situación? A. Haber omitido la desagregación por tipo de transferencia petrolera, impidiendo aplicar los factores normativos previstos en los artículos 87 al 93 de la ley. B. Haber incluido montos de ingresos petroleros sin autorización previa del Congreso para transferencias federativas, violando el principio de programación. C. Haber clasificado como ingreso federal lo que corresponde al financiamiento externo, generando distorsión contable en el balance económico del sector público. O D. Haber omitido la identificación geográfica de los beneficiarios finales de programas sociales, únicamente en el caso de participaciones, lo que impide evaluar el desempeño local. La respuesta correcta es la A, porque de acuerdo a los artículos 87 a 93 de esta ley, cada transferencia derivada del Fondo Mexicano del Petróleo tiene asignado un factor específico como 0.0064 para el Fondo de Estabilización de Entidades Federativas o 0.00054 para fiscalización.
La omisión de esta desagregación impide aplicar la fórmula legal y compromete la validez del presupuesto. Este reactivo es de la subárea 1.7, registro de los egresos. Durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal, una entidad descentralizada del gobierno federal realizó traspasos entre partidas de gasto de capital, obra pública, hacia gasto corriente, a fin de cubrir erogaciones imprevistas por incremento en los precios de energía y servicios. Estos movimientos representaron en conjunto un ajuste del 6.8% respecto al presupuesto total anual de la entidad. Al revisar el informe trimestral correspondiente, la Auditoría Superior de la Federación constató que tales adecuaciones no fueron reportadas en el documento ni se encontró evidencia de autorización previa por parte de la Secretaría de Hacienda, pese a tratarse de recursos provenientes de subsidios federales. Con base en lo dispuesto por la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ¿cuál fue el principal incumplimiento en la gestión de estas adecuaciones presupuestarias? A. Haber omitido la emisión de normas internas por parte de la entidad para justificar los cambios en los clasificadores funcionales y programáticos. B. Haber ejecutado una adecuación presupuestaria que excede el 5% presupuestario institucional sin reportarlo a la Secretaría para su inclusión en el informe trimestral. C. Haber realizado traspasos entre capítulos sin autorización de la Cámara de Diputados, contraviniendo el principio de rigidez del presupuesto. O D. Haber afectado el flujo de efectivo autorizado sin el aval de la Secretaría. Bien, en este caso la respuesta correcta es la B, porque según el artículo 58 de esta ley, cualquier adecuación presupuestaria que represente una variación superior al 5% del presupuesto de una entidad debe ser reportada en los informes trimestrales. La omisión de este reporte es una violación directa a dicha disposición. Durante una auditoría específica a un órgano desconcentrado, se detectó que entre abril y julio de 2024 se autorizaron múltiples contratos de asesoría estratégica y servicios de investigación, sin evidencia de análisis de costo-beneficio ni dictámenes previos. Las erogaciones se registraron en el sistema contable automatizado bajo el clasificador presupuestario 3000, como servicios generales, incluyendo pagos por consultorías sobre eficiencia operativa que replicaban funciones del personal presupuestado, estudios contratados con personas físicas que ya prestaban servicios bajo honorarios asimilables, renta de salones y alimentos para eventos sin justificación de beneficiarios, adquisición de 18 vehículos tipo SUV para actividades de representación, contratación de pólizas multianuales de seguros patrimoniales sin manuales de riesgo ni nivel de retención definido. Y entonces, al solicitar justificación, el titular de la unidad de administración respondió que los contratos eran parte de las medidas de racionalización del gasto previstas del programa de austeridad. Con base en el marco normativo vigente, ¿cuál de los siguientes elementos representa la violación más severa en materia de registro presupuestal y disciplina financiera? A. Clasificar como gasto operativo los pagos por seguros sin manuales de procedimientos ni evaluación previa de riesgos, lo cual contraviene las fracciones 7 y 8 del artículo 61. B. Autorizar estudios sin comprobar que no duplican funciones del personal, lo que infringe lo dispuesto en el artículo 62, fracción segunda y el principio de economía presupuestaria. C. Registrar los gastos de representación vehicular en la partida 3000 sin evidencia de afectación programática, incumpliendo lo previsto por el artículo 63, fracción primera. O D. Efectuar gastos de eventos sin expediente justificativo ni vinculación a programas públicos, infringiendo el artículo 63, segundo párrafo, e imposibilitando su devengo legítimo. La respuesta correcta es la B, porque el artículo 62, fracción segunda, establece que no pueden contratarse servicios profesionales si implican funciones equivalentes a las del personal de base o eventual. El pago por asesorías que duplican funciones, en este caso, viola frontalmente este principio, vulnera la integridad del devengo presupuestal y representa un gasto innecesario contrario a la austeridad. Un analista de la Dirección General de Programación Financiera trabaja en la elaboración del anteproyecto del presupuesto para una entidad de control presupuestario directo. En su diagnóstico, encuentra que los costos estimados por unidad responsable no se sustentan con indicadores. Las previsiones de ingresos no incluyen enteros de la tesorería de la Federación y las metas no están desglosadas entre niveles jerárquicos de responsabilidad. También observa que no se incluyeron acciones específicas para promover la equidad de género. Con base en la ley indicada, ¿cuál de los siguientes elementos representa la deficiencia estructural más grave en la integración del anteproyecto presupuestario? A. No haber incluido las previsiones de entero de la tesorería de la Federación en el flujo de efectivo. B. No establecer metas diferenciadas por unidad responsable ni contar con indicadores de desempeño adecuados. C. No identificar el tipo y fuente de recursos requeridos en las previsiones de gasto. O D.
No haber considerado acciones con enfoque de igualdad de género conforme al artículo 27, fracción tercera. La respuesta correcta es la B, ya que el artículo 27 establece que el anteproyecto debe integrar una estructura programática con metas e indicadores diferenciados por unidad responsable, expresados en términos de cobertura, eficiencia, calidad y equidad. No contar con esta base compromete todo el proceso de evaluación del desempeño. Revisemos ahora reactivos del área 1, preparación de información financiera, con el formato de elección de elementos. Muy bien, este reactivo es de la subárea 1.2, presentación de estados financieros y de la cuenta pública, y el tema es 1.2.3, información financiera relativa a la evaluación y rendición de cuentas. Durante el análisis de la cuenta pública 2024, la Auditoría Superior de la Federación detecta que un municipio del sureste del país no difundió el programa anual de evaluaciones en su sitio web, pero sí presentó resultados de evaluaciones realizadas con recursos del Fortamun y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social FAIS. Las evaluaciones fueron realizadas por una universidad estatal y sus resultados fueron publicados el 25 de julio de 2024. Ambas evaluaciones concluyeron el 13 de junio de 2024. Asimismo, se observa que el municipio no reintegró 2.150.000 pesos de recursos no devengados a 31 de diciembre de 2024. Con base en la ley indicada y considerando las obligaciones de evaluación y rendición de cuentas, ¿cuáles de los siguientes elementos constituyen incumplimientos normativos? Bien, entonces vamos aquí a la respuesta, que es la D, y nos dice que es 1. No publicación del programa anual de evaluaciones. 3. Ausencia de reintegro de recursos federales no devengados, bueno, eso sería 4, que también forma parte. 3. Publicación extemporánea de los resultados de las evaluaciones. Y 5. Falta de identificación de las o los evaluadores en el portal institucional. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. Y aquí prácticamente vemos la explicación de cada uno de estos elementos. En este caso, 1, 3, 4 y 5. Y vemos que el 2 prácticamente no es correcto, que hace referencia a la omisión de entrega del informe de avance sobre justamente esto, y esto es porque esa es la obligación correspondiente a la Secretaría de Hacienda y no a los municipios. Bien, este reactivo es de la subárea 2.1, programación y presupuestación del gasto. El tema es estructura programática y clasificaciones del presupuesto. Una unidad responsable de planeación presupuestaria busca mejorar su propuesta de anteproyecto alineándose estrictamente con los principios de estructura programática establecidos en la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Debe elegir 3 elementos que de manera simultánea vinculen el presupuesto con el Plan Nacional de Desarrollo, consideren el enfoque de igualdad de género y permitan medir los resultados esperados mediante indicadores de desempeño. ¿Cuáles de los siguientes elementos cumplen con esos criterios? Entonces tenemos aquí 6 elementos. Vemos que aquí nos están indicando, bueno, cada uno de estos elementos, pues qué significa, ¿no? Entonces, bueno, vemos aquí, por ejemplo, que tenemos 1. Categorías presupuestarias por función, subfunción y entidad federativa. 2. Inclusión de indicadores vinculados a eficiencia, cobertura y calidad. 3. Clasificación económica de los egresos en corrientes y de capital. 4. Incorporación de metas diferenciadas para mujeres y hombres. 5. Asignación anualizada basada en políticas sectoriales del Ejecutivo. Y 6. Distribución por región y municipio según gasto geográfico. Entonces vemos que el 1 forma parte de la estructura programática mínima en el artículo 27 que vincula la programación al PND. El 2, la ley establece que los indicadores de desempeño deben reflejar eficiencia, cobertura y calidad. 4, bueno, justamente 4, desde la reforma del Diario Oficial de la Federación con esta fecha, es obligatorio incorporar acciones con enfoque de género. 3, corresponde a la clasificación económica del artículo 28, pero no es un vínculo directo con el PND ni género. 5, es relevante para la alineación con políticas, pero no garantiza enfoque de género ni indicadores. Y 6, pertenece a la clasificación geográfica, útil, pero no cumple los 3 criterios simultáneamente. Bien, aquí tenemos otro reactivo muy similar. Te lo dejamos para que le puedas poner pausa al video y lo revises con calma.